Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento. Y bueno, y las que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si requieres una lectura personalizada, una lectura privada conmigo, bueno, en la descripción del video y en el primer comentario de este video está mi link del WhatsApp, de mi WhatsApp personal, para que te comuniques directamente conmigo. Recuerda, cariño mío, que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte y también podría ser una lectura en espejo. Recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Bueno, también te quiero recordar que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Devuélvela al universo con ese amor que fue entregada a ti. Bueno, revuélvela con ese mismo amor y te será devuelto muchísimo más amor. También los quiero invitar, mis amores, a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, y que me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción de este video está cómo seguirme por estos medios. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que enfrentes, que mates tus miedos, que los mires a la cara. Claro que hay miedo que es, no hay nada absoluto, ya no hay nada totalmente malo ni nada totalmente bueno, porque imagínate si no tuviéramos miedos y temores, digo los que son, como te digo, no normales, sino que son equilibrados, ¿ya? Si no tuviéramos miedo absolutamente de nada, pues bueno, nos tiraríamos por un abismo, tendríamos miles de accidentes, bueno, haríamos sin fin de cosas que nos perjudicarían a nosotros y a las personas que nos rodean. Pero te están diciendo que mates esos miedos que no te permiten avanzar, que los enfrentes, que los mires a la cara y que los atravieses, que los consideres tu impulso, tus amigos, aquellas cosas que te llevan a actuar, a no quedarte ahí quieto o quieta. Bueno, si tú quieres reafirmar esto en los comentarios de este video, puedes escribir: yo enfrento mis miedos en este momento, en este instante, y bueno, y sigo adelante con mi vida. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante me preguntan por sus parejas, por sus personas especiales. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es una persona que ha tenido que enfrentar problemas y dificultades para estar contigo. Es una persona que quiere hacer cosas contigo, que quiere seguir contigo definitivamente y construir una familia, construir negocios, construir todo, absolutamente todo, tener un proyecto de vida integral contigo. Esto es lo que quiere contigo tu persona especial. ¿Qué espera de ti? Espera que tú logres resolver ciertos problemas y dificultades que tienes, especialmente en cuestiones económicas. Ahí lo tiene muy preocupado, muy preocupada ciertas pérdidas que has tenido tú, o ciertos impases que has tenido tú con respecto a tu economía. Él piensa o ella piensa que fuiste demasiado imprudente, tal vez para una inversión, para un negocio, para una cuestión de un trabajo, que no escuchaste razones y que definitivamente te fuiste de cabeza en cierta situación que en este momento te tiene bastante emproblemado en cuestiones económicas. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que van a haber bastantes chismes alrededor de la relación de ustedes. Les van a decir una cosa, otra, que lo vieron, que no lo vieron, que hicieron, que no hicieron. Bueno, va a ser una cosa terrible en relación de chismes. Ustedes van a tener que poner un límite, van a tener que poner un estate quieto a muchas situaciones y a muchas personas. Y van a tener que aclarar realmente qué es lo que sucede con la relación de ustedes y ver hacia dónde es que realmente ustedes están queriendo ir. Si están queriendo realmente construir algo bonito, algo bueno, algo duradero en el tiempo, y que sea un crecimiento para los dos en todos los aspectos de la vida de ustedes dos. Bueno, porque van a haber demasiadas voces alrededor de ustedes. Entonces también te dicen tus guías espirituales en este momento que tengas mucho cuidado de juzgar a la ligera, que tengas mucho cuidado
de las reacciones que tú puedas llegar a tener y que no te vayas a ir de una forma demasiado efusiva o agresiva que te podrían traer problemas y dificultades más adelante. Primero verificar antes de juzgar cualquier tipo de cosas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la verdad es que me dice que es mejor que ustedes enfrenten lo que está sucediendo o lo que está por suceder. Específicamente lo que está sucediendo en este momento. Bueno, lo que está por suceder es como complicado. Bueno, a veces sí se puede enfrentar algo que uno sabe que ya va a suceder, pero eso son algunas excepciones. Bueno, pero hay cosas que nos caen de sorpresa, que es muy difícil preverlas. Y bueno, la mejor forma de estar preparado para cualquier eventualidad, ya sea positiva o negativa en nuestras vidas, y que no nos coja mal parado, mal parqueados, como decimos acá en mi país, es crecimiento espiritual, crecimiento emocional, reafirmarse, la fortaleza. Entonces ya saben que una casa firme con buenos cimientos es muy difícil que un huracán la derribe, que se la lleve por delante. Pero si la casita es de papel y palitos, bueno, eso no va a resistir absolutamente para nada. Me dice Los Ángeles que la relación de ustedes estará a salvo del crimen. Me están diciendo en este momento que tengan mucho cuidado de personas de su alrededor que muy seguramente envidian la relación de ustedes. Tal vez están interesados en ti o en tu persona especial, en cualquiera de los dos. Y la verdad están haciendo todo lo posible para que ustedes dos se separen. Pero los ángeles me dicen que la relación de ustedes tiene como un cuidado especial de sus guías espirituales, de los seres espirituales que los protegen a ustedes. Hay un cuidado especial con la relación de ustedes. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las hadas para ustedes el día de hoy. Dice que ustedes se han ganado, que todo lo que ustedes han logrado, que se lo han ganado, que lo disfruten. Tal vez ustedes están resolviendo demasiado problemas de otras personas y están descuidando la relación de ustedes. Eso es lo que les está pasando a ustedes en este momento. Fijándose demasiado en el exterior y descuidando lo que hay adentro. Sí, es muy generoso, muy loable ayudar a las demás personas, a nuestros seres queridos, nuestros seres amados e inclusive a desconocidos también. O sea, en cuestiones de ayuda, uno ayuda a veces a personas que ni siquiera las conoce, que jamás las va a ver personalmente. Sí, es muy bueno ayudar a los demás, pero sin descuidarte a ti mismo, a ti misma y su relación. No es orgullo, no es pedantería, no es egoísmo, es amor propio. Bueno, y si ustedes están bien, van a ser una fortaleza que van a poder ayudar a muchas personas más de las que están ayudando en este momento. Entonces, cuídense más ustedes, disfrútense más ustedes y listo. Y dejen que las demás personas continúen o comiencen a resolver sus propios problemas, sus propias dificultades y que esto no afecte la relación de ustedes. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes. Bueno, ya me les dijeron. Bueno, si quieres reafirmar algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Puedes escribir: mi pareja y yo nos tomamos la oportunidad, tomamos la decisión de cultivar nuestra relación, de pensar más en nosotros, de mirarnos a los ojos y cuidarnos más el uno al otro y avanzar. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando a mis solteritos y solteritas. Por aquí se nos coló. Bueno, no color, porque digo yo que todo lo que sucede en este mundo, en este planeta, no es por casualidad. Todo tiene su porqué. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer estás bastante decepcionado, bastante desilusionado de algunas personas. La verdad, puede tratarse de cuestiones de dinero con personas muy allegadas a ti, personas que tú has querido, que tú has estimado mucho. Bueno, tiene que ver algo con un dinero, tal vez un dinero que te deben y que no te lo quieren devolver, o alguna propiedad, algo en lo cual han sido injustos contigo y que la verdad esas personas como que se quieren quedar con lo que te corresponde a ti definitivamente. Mira, te dice también las cartas que tú tienes en tus manos el poder.
para hacer realidad todos tus sueños, pero tienes que alejarte de personas tóxicas, de situaciones y comportamientos tóxicos. Tienes que alejarte definitivamente de esas situaciones. Bueno, para poder hacer realidad tus sueños y tus proyectos, esos que tú guardas por allá adentro en ese corazoncito tuyo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, debes tener mucho cuidado de no irte a involucrar con una persona comprometida, algún encuentro sexual con alguien que te vayas a comprometer tú. Bueno, sí, o sea, tal vez te vas a sentir muy solo, muy sola y dices, bueno, como ya no estoy con nadie, bueno, y se me presenta la oportunidad con esta persona, me voy a involucrar con esta persona, pero no lo hagas, porque eso te va a resultar mal, bastante, bastante mal. Bueno, ten en cuenta lo que te estoy diciendo y no vayas a cometer ese error de meterte con alguien comprometido. Bueno, en cuestiones de algún trabajo que tú estás esperando una noticia por alguna dificultad, me están diciendo las cartas en este momento que todo va a tener un buen desenlace para ti. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que vas a tener ganancias en cierto negocio o trabajo o en cierta inversión, pero la verdad es que no va a ser tanto como tú quieres, no va a ser tanto como tú esperabas, va a ser un poco menos o bastante menos, diría yo. Te dicen los ángeles que tú estás pasando por una transmutación, que definitivamente estás viviendo un cambio en tu vida. Entonces, bueno, si quieres confirmar o quieres escribir en los comentarios de este video, yo estoy pasando por una transmutación, lo acepto de esa manera, porque sé que después de esto viene algo maravilloso para mí. Y te dicen las hadas por este lado que vayas a casa por ti, que te cuides tú, que seas tú la prioridad en este momento, en este instante, que te cuides mucho, no solamente físicamente, sino en los demás aspectos de tu vida. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz y mucho amor y para adelante. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, mira, tienes que tener bastante cuidado, tal vez no estás viendo las cosas muy claras en este momento, en este instante. Tú tienes la suficiente madurez para tomar las decisiones, sí, pero y tienes la experiencia, no importa si tienes muchos o pocos años, pero si tienes dudas, bueno, no te quedes con esas dudas y tomes decisiones a la ligera, no, tienes que asesorarte para poder tomar buenas decisiones, porque de lo contrario, la verdad es que no te podría estar yendo muy bien. También te dicen las cartas que separes el dinero de los sentimientos, que separes esa cuestión, los negocios por un lado y las relaciones por otro, porque de esa manera funcionan las cosas mucho mejor. Te dicen los ángeles que la rectitud, el saber te da la rectitud. Te están diciendo que te informes acerca de requisitos legales, de permisos, de impuestos, de todas esas cuestiones, para que después no vayas a tener sorpresas. Bueno, que te visite el gobierno o algo así y que no tengas papeles en regla acerca de tus negocios. También te están diciendo el tarot egipcio que lo que está sucediendo en este momento era parte de algún contrato que tú hiciste con tu alma antes de venir a este mundo para atravesar lo que estás atravesando en este momento, en este instante, pero que es algo provechoso para ti porque te va a ayudar a aprender para tu futuro. Bueno, te dices que las hadas te dicen que trates tu cuerpo como el palacio que es, que te cuides más, que no todo en la vida puede ser trabajo para ti, que cuides cuerpo, alma y espíritu, que si tú estás bien puedes funcionar, si tú no estás bien no puedes funcionar. Entonces que te des cuenta de eso y que disfrutes lo que estás logrando, lo que estás consiguiendo, disfrútalo. Bueno, que todo lo puede ser para los demás y para trabajar. Bueno, escribe en los comentarios de este video: yo me cuido, yo me quiero y yo avanzo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.